Hola, ¿cómo están? Vamos con este quinto video de parasitología humana y hoy, continuando con el tema de relación hospedador-parásito, tocamos la parte de infección parasitaria, tema muy importante. Bien, entonces, primeramente daremos el concepto de qué es infección. La infección es el proceso y estado de invasión y o desenvolvimiento de un ser vivo en el exterior o interior de otro. Al ser vivo que invade y o se desenvuelve en el exterior o interior de otro, se lo denomina ser invasor. Y al ser vivo dentro del cual o en la superficie en la cual se desenvuelve el ser invasor, se denomina ser invadido. Entonces tenemos dos elementos, el ser invasor y el ser invadido. Muy bien. Del concepto de infección, recargamos dos cosas, de que es proceso y es estado. Siempre. Bajo cualquier circunstancia, siempre la infección es proceso y a la vez es estado, ¿no? Entonces, ¿de qué? Primeramente de invasión. ¿Qué es la invasión? Es el establecimiento de un ser vivo en el exterior o interior de otro, ¿no? Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos el perro y la pulga. Bien, la pulga, a través de una serie de eventos, de una serie de mecanismos, llega a establecerse en la superficie exterior del perro, ¿no? Y en el caso de la superficie interior, tenemos aquí como ejemplo los intestinos del perro y los helmintos. Muchos helmintos llegan a establecerse en la superficie eh, del intestino del perro, ¿no? Llegan al intestino del perro, entonces llegan a invadir al perro. Llegan del medio ambiente a establecerse en un determinado lugar del perro, en este caso el intestino, ¿no? Entonces, es el establecimiento, la invasión es el establecimiento, sea en el exterior o en el interior. Aquí tenemos los dos ejemplos. ¿Por qué decimos que la infección es proceso y estado? En este caso de invasión. Porque el proceso por el cual la pulga, desde el exterior, desde afuera del perro, desde el exterior, desde el medio ambiente, llega a establecerse en la superficie externa del perro, todo ese proceso, por ejemplo, saltar, ubicar al perro, llegar a saltar, llegar a la superficie, todo ese proceso es invasión y por ende es infección. Entonces, si está ocurriendo ese proceso por el cual la pulga está haciendo invasión, o sea, se está estableciendo en la superficie del perro, se dice que está ocurriendo una infección. A ese proceso se denomina infección. Por eso la infección es un proceso, ¿no? Entonces, el proceso de la invasión. Pero a la vez también es estado. ¿Por qué? Porque se dice que si en un ser invadido está ocurriendo este proceso, entonces el término de infección se utiliza para calificar a este ser, al estado en el que se encuentra este ser vivo que está siendo invadido. Es así que si se está cursando el proceso de la invasión, o sea, el establecimiento de la pulga en la superficie del perro, se dice que el perro está en un estado de infección, o sea, está en infección, ¿no? Es un estado. Lo mismo pasaría con el caso de el minto. Ahora, la infección es proceso y estado no solo de invasión, puede ser también, por eso y o, de desenvolvimiento. ¿Qué es desenvolvimiento? El desenvolvimiento se entiende como la ejecución de funciones biológicas. Bien, entonces, entre funciones biológicas tenemos, por ejemplo, la alimentación, la reproducción, el movimiento o el desarrollo biológico, ¿no? Por ejemplo, el paso de oruga a larva, perdón, de oruga a mariposa. Entonces, ese, por ejemplo, es un proceso de desarrollo, de evolución. Y si eso está ocurriendo dentro del perro, entonces se dice que el perro, dentro del perro, está ocurriendo desenvolvimiento de un determinado ser vivo, en este caso el invasor. Muy bien. Entonces aquí como ejemplo tendríamos, por ejemplo, que la pulga se esté alimentando del perro. Entonces se dice que en esa situación de que la pulga se está desenvolviendo en el interior del, bueno, en este caso en el exterior del perro. Y en el caso de los helmintos, por ejemplo,
y es muy común en muchos parásitos, incluye, por ejemplo, además de alimentarse, reproducirse, ¿no? Si un helminto se está reproduciendo en el interior del perro, entonces este helminto se dice que se está desenvolviendo o se ejerciendo funciones biológicas dentro del perro. Muy bien. Entonces, igualmente, la infección es proceso y estado de desenvolvimiento, ¿no? Por eso I o desenvolvimiento, no solo es invasión. Entonces, es invasión y o desenvolvimiento. Por ende, se dice que si, por ejemplo, el helminto se está reproduciendo en el interior, a este proceso de desenvolvimiento se denomina infección. El proceso por el cual, al proceso por el cual un helminto se está desenvolviendo dentro del perro se denomina infección, ¿no? Ya de por sí adquiere el concepto de infección. ¿Y por qué estado? Porque se dice que si el helminto se está reproduciendo en el interior del perro, entonces el perro está en un estado de infección. Muy bien. Por eso decimos que infección es proceso y estado. Puede ser de invasión y a la vez o también puede ser de desenvolvimiento. Por eso y o desenvolvimiento. Bien. En una especie de resumen, por así decirlo, la infección es verbo, o sea, la acción por la cual el ser invade o se desenvuelve, y también es adjetivo, o sea, es el estado en el cual el perro se encuentra, ¿no? Es una forma de calificar al perro, utilizar la palabra infección. Muy bien. Es una forma de calificar el estado en el que se encuentra el perro, ¿no? Muy bien. Entonces, decimos que el único objetivo de la invasión de un ser vivo en el interior, de la invasión de un ser vivo en el interior o el exterior de otro, es el desenvolvimiento. El objetivo de invadir a un ser vivo es desenvolverse, sea en su interior o en su exterior, ¿no? Llegar a ejecutar funciones biológicas. Y esto lo vimos ya en el capítulo en la parte de filogenética, ¿no? En donde vimos cómo un ser vivo busca desenvolverse en el interior de otro, porque este le ofrece una mejor condición de vida, un mejor hábitat, mejores condiciones para su desarrollo, para su desenvolvimiento. Y en lo que respecta a la infección, al ser vivo que invade y o se desenvuelve, se lo denomina como agente infeccioso, ¿no? Infectar es la acción de invadir y o desenvolverse en otro ser vivo, ¿no? Es la acción de invadir o desenvolverse en el interior o exterior de otro ser vivo. Entonces eso es infectar, ¿no? A la gente que infecta a un ser vivo que infecta al otro, se lo denomina agente infeccioso, ¿no? Los agentes infecciosos pueden ser de distinta naturaleza, pueden ser bacterias, virus, parásitos, etc. Entonces, eso ocurre en una infección. Eso es una infección. Ahora, naturalmente, no, no es mágico que ocurra la infección, no es espontáneo, no. Se requieren condiciones para que ocurra la infección, ¿no? No es que mágicamente o espontáneamente se produce un proceso como ese, ¿no? Entonces, la pregunta aquí viene, ¿qué se necesita para que ocurra la infección? Primeramente se necesita de un medio ambiente en el cual viva un ser vivo que será el hospedador. Ahora, el hospedador normalmente, y en la mayoría de los casos, por no decir en casi todos, no nace con parásitos en su interior. Vive, se desarrolla en este medio ambiente, pero no nace con parásitos en su exterior. Y para albergar un parásito tiene que haberlo adquirido de algún lugar, en este caso el medio ambiente, ¿no? Entonces el parásito tiene que encontrarse en el medio ambiente en alguna determinada forma y de alguna determinada forma tiene que ingresar al hospedador. Bien. Entonces, en este caso, son estos tres factores los que juegan el rol para que ocurra la infección: medio ambiente, hospedador y parásito. En algunas situaciones, el parásito no se encuentra en el medio ambiente, el hospedador no lo adquiere del medio ambiente directamente, no es que el parásito se encuentre ahí, sino que lo adquiere de otro hospedador que tiene en su interior al parásito. Entonces este hospedador le pasa directamente el parásito al otro hospedador. Bien, a veces el parásito puede o no pasar en ese proceso por el medio ambiente. En este caso, igualmente,
sí o sí se requiere de la interacción de tres factores: el medio ambiente, el hospedador y el parásito. Muy bien, es indispensable que hayan estos tres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este último ejemplo, el- si bien solo hemos visto que se requiere un hospedador y otro, sí o sí estos dos hospedadores, el que le va a pasar el parásito y el que lo va a recibir, deben de relacionarse dentro de un mismo ambiente. ¿Bien? Debe haber un lugar en el cual se relacione y en el cual el hospedador pueda transmitir al otro hospedador el parásito. Entonces, ¿qué se necesita para que ocurra la infección? En resumen, se necesitan tres elementos: el hospedador o hospedadores, el medio ambiente y el parásito. Las interacciones entre estos tres elementos son los que permiten que ocurra la infección y los que determinan qué intensa va a ser la infección, cuántos hospedadores van a estar infectados, cuántos parásitos van a haber por hospedador, cuántos parásitos habrán en el medio ambiente, cuántos hospedadores habrán en el medio ambiente, etcétera. Entonces, aquí tenemos muchos factores que son elementos de cada uno de estos tres factores, ¿no? Son muchos los subfactores, por así decirlo, que están dentro de cada uno de estos. Por ejemplo, el factor del sistema inmunológico, el sistema de defensa del hospedador, que quiere evitar que el parásito se establezca en su interior, ¿no? Entonces, el factor del sistema inmune es un factor que juega importante papel para ver si existirá una infección, y es un factor que está dentro del hospedador, ¿no? Por ejemplo, la condición genética. Dependiendo de una determinada condición genética del parásito, este podrá ser más dañino para el hospedador, o podrá ingresar e infectar con más facilidad al hospedador y desenvolverse con más facilidad, o desenvolverse con más dificultad. Entonces, la genética, por ejemplo, del parásito es un factor que influye en la infección, que se necesita que haya una adecuada genética para que ocurra la infección, y es un factor que está dentro del factor parásito. Otro, por ejemplo, sería la genética del hospedador. No todos los hospedadores, como hemos visto, pueden recibir de la misma forma un parásito, ¿no? Eso requiere de años de evolución, por ejemplo. Entonces, las condiciones genéticas y el estado fisiológico de un hospedador que permiten recibir al parásito son elementos dentro del factor hospedador, ¿no? Y que juegan importante función para ver si va a ocurrir la infección. Otro factor muy importante es el medio ambiente. Por ejemplo, si el parásito no puede estar en el medio ambiente no brinda condiciones adecuadas, entonces por más que el hospedador sea el adecuado, no existirá infección, ¿no? Si el parásito requiere salir por un momento al medio ambiente y este no le brinda las condiciones adecuadas, por más que el hospedador sea totalmente perfecto para el parásito, no existirá infección, ¿no? Porque el parásito morirá en el medio ambiente. O al revés, puede que el parásito esté totalmente adaptado al medio ambiente, pero si no hay un hospedador adaptado al medio ambiente, no existirá infección. Entonces, sí o sí tienen que coexistir estos tres factores y jugar determinados roles para que exista, para que ocurra la infección, tanto como proceso y para que exista como estado. Bien, la importancia y la interacción de estos factores las veremos con más detalle y aún más en la parte de lo que es propagación de parásitos y epidemiología, que será mucho más adelante, ¿no? Aquí solamente lo vemos como un factor o tres factores necesarios para que ocurran la infección. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la infección? ¿Cuál es la cronología? ¿Qué es lo que ocurre paso a paso en la infección? ¿No? Se dice, se dice en resumen que existen tres procesos, ¿no? Tres pasos. El primero, el contacto agente infeccioso, el contacto del agente infeccioso con el hospedero, con el hospedador, ¿no? Deben entrar en contacto. Ese es el primer paso. El segundo es la migración al hábitat. ¿Por qué este es un proceso, este paso, perdón, es un paso que a veces no ocurre, ¿no? Porque muchas veces los parásitos, las bacterias, cualquier tipo de agente infeccioso, en el lugar en donde entran en contacto con el hospedero, inmediatamente en ese mismo lugar se desenvuelve, en ese mismo lugar se transforma en su nuevo hábitat. Entonces, en algunos casos no hay nada más que contacto y después desenvolvimiento, que es el tercer paso. Sin embargo, en algunos casos, muchos parásitos y muchas bacterias y virus, al entrar en contacto con un determinado lugar del hospedero, este lugar
no es el adecuado para su desarrollo biológico, no le brinda las condiciones adecuadas. Entonces, el agente infeccioso migra, busca el lugar adecuado dentro del hospedador, aquel lugar que le va a brindar espacio vital y alimento, o sea, su hábitat dentro del hospedador. Y una vez que lleguen al hábitat, si es que es necesario la migración, que es ese proceso, una vez que lleguen, lo único que queda es el desenvolvimiento, o sea, la ejecución de funciones biológicas. Bien, posterior a esto, el agente infeccioso puede morir o puede sobrevivir, dependiendo de los muchos factores que determinen si el agente vivirá o morirá. Por ejemplo, el sistema inmune, si el agente tiene un determinado tiempo de vida, etc. Entonces, ya que ya conocemos la cronología de la infección y que primeramente lo más importante es el contacto entre agente infeccioso y hospedador, necesitamos establecer algunos términos que utilizaremos a lo largo de todos los temas para definir cómo ocurre el contacto agente infeccioso y hospedador, o sea, cómo inicia la infección. Muy bien. El primer concepto es el de forma infectante. ¿Qué es forma infectante? Se denomina forma infectante a la forma biológica, o sea, evolutiva, del agente infeccioso que ingresó al organismo. Bien. Pónganse bajo el ejemplo de que una oruga y que después se vuelve mariposa es un parásito. Imaginen que ese es un agente infeccioso, ¿no? E ingresa a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, en alguna parte de su vida se transformará en mariposa. En alguna parte de su vida será un huevo. En alguna parte será una mísera larva. Y en algún momento será un gusano, o sea, una oruga. Entonces, si entra al organismo del agente invadido, perdón, del ser invadido, en forma de larva, entonces se dice que la larva es la forma biológica que ingresó al organismo. Entonces la larva es la forma infectante. Si lo que ingresa al ser invadido es el huevo, entonces el huevo es la forma infectante. En el ser invadido pueden desenvolverse el huevo y transformarse en larva y en oruga y en mariposa, etc., ¿no? Pero la forma que ingresa a esa forma biológica se denomina forma infectante. Otro término es el de vía de infección, ¿no? Entonces, ¿qué es vía de infección? Es el lugar por el que el agente infeccioso ingresa al hospedador, ¿no? El lugar del hospedero. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, digamos que yo ingiero los huevos de un parásito, ¿no? La forma infectante serían los huevos. Y si me estoy comiendo los huevos de un parásito, entonces estos huevos están ingresando a mi cuerpo por mi boca, ¿no? Ingresan a mi organismo por mi boca. Entonces la vía de infección sería oral, la cavidad oral. Entonces la vía sería oral. O por ejemplo, si yo inhalo huevos de parásitos y los huevos ingresan al inhalarlos, o sea, ingresan por la nariz, entonces el lugar por donde ingresaron sería las fosas nasales. Entonces la vía de infección es nasal, ¿no? O si ingresan por el contacto con mi piel, la vía de infección sería cutánea, ¿no? Tenemos muchas vías de infección. Ahora, como último término, tenemos el mecanismo de infección. ¿Qué es el mecanismo de infección? Es la forma en la que el agente infeccioso ingresó al organismo, ¿no? El cómo ingresó al organismo. Entonces, por ejemplo, si yo adquiero parásitos al ingerir huevos de parásitos, la vía de infección sería oral. La forma de infectante en este caso serían los huevos. Y la forma, o sea, cómo ingresaron a mi cuerpo, es a través de la ingesta. Es ese proceso por el cual yo ingiero los huevos, ¿no? Entonces, en ese ejemplo, la forma infectante serían los huevos, la vía sería oral y el mecanismo de infección sería la ingesta de los huevos, ¿no? Por la vía oral, obviamente, ¿no? U otro ejemplo, si yo al respirar inhalo los huevos de un parásito y por eso me infecto con este parásito, entonces se dice que la forma infectante serían los huevos, la vía de infección nasal y el mecanismo en este caso sería inhalación, ese proceso, ¿no? El proceso sería inhalación. Entonces, eso es forma, eso es vía y eso es mecanismo de infección. Ahora, el mecanismo de infección se puede dividir, se puede subdividir en dos tipos. Mecanismo de infección activo y mecanismo de infección pasivo, ¿no? Dos subtipos.
Un mecanismo de infección activo es aquel mecanismo en el cual el agente, la forma infectante, participa en el proceso de infección, o sea, hace algo, participa directamente, hace una acción para que ocurra el contacto entre agente infeccioso y hospedador, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy nadando en el agua y un parásito está nadando en el agua y el parásito detecta que yo estoy ahí y se acerca a mí y me infecta, entonces es un mecanismo de infección activo, porque el parásito está nadando, está haciendo algo para que ocurra la infección, no es que no está haciendo nada, ¿no? Y un mecanismo de infección pasivo es aquel mecanismo en el cual el parásito no hace nada directamente para que ocurra la infección. Son otros factores externos los que permiten que ocurra, ¿no? Por ejemplo, el mismo ejemplo, si el parásito está en el agua, pero el parásito no hace nada, simplemente está ahí en el agua, no se mueve, no hace nada. Entonces yo entro al agua y me infecto. Se requiere que el parásito no haya hecho nada para que sea pasivo. Se requiere que yo, por ejemplo, haya tragado el agua, yo haya atraído el agua hacia mi piel, etcétera, para que ocurra la infección. El medio ambiente o el hospedero tienen que hacer algo para que ocurra la infección, pero el parásito en este caso ya no hace nada. El parásito no tiene participación activa, no actúa para que ocurra el contacto agente infeccioso y hospedador. Entonces tenemos dos tipos de mecanismos de infección, activos y pasivos. Muy bien. Tanto para que ocurra el contacto como para que ocurra la migración en caso de que exista, se requiere algunas propiedades en los seres que van a infectar, en los seres invasores. Y por ello utilizamos algunos términos, por ejemplo el término tropismo o tactismo, también denominado tactismo. Significa movimiento de un organismo como respuesta a un estímulo, ¿no? Si el organismo ante el estímulo se acerca al estímulo, busca el lugar de donde proviene el estímulo, el tropismo o tactismo se denomina positivo. Y si ante el estímulo el organismo se aleja del estímulo, entonces el tropismo o tactismo se denomina negativo, ¿no? Por ejemplo, en el caso anterior, muchas veces los parásitos buscan ir al agua. Entonces tienen el estímulo que los mueve es el agua. Ante la presencia de humedad, ellos buscan la humedad para poder entrar en contacto con el ser vivo invadido, ¿no? Entonces, si por ejemplo el agua origina el tropismo, se denomina hidrotropismo. Entonces, si el parásito es atraído por el agua, sería un hidrotropismo positivo. Y si el parásito se aleja del agua, sería hidrotropismo negativo, ¿no? O hidrotactismo. Ahora, este término de tropismo y tactismo también se aplica para cuando ocurre la migración de los agentes infecciosos en el cuerpo del ser invadido. Por ejemplo, si un parásito ingresa por mi piel y su objetivo, su hábitat está en el intestino, entonces tiene que migrar desde la piel hasta el intestino. Para hacerlo se facilita, se guía por tropismos. Entonces tendrá, por ejemplo, primeramente un tropismo por eh, la sangre, tal vez, para que pueda llegar a la sangre. Y también un tropismo por las células del intestino. Así, cuando esté cerca de estas, o mientras más cerca esté, más el parásito se moverá hacia el intestino. Más detectará que está cerca y más contribuirá a moverse hacia el intestino, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un parásito vive en el cerebro, en las neuronas, se dice que el parásito tiene neurotropismo, porque tiene apetencia, tiene movimiento para hacia las neuronas. Otro término que se utiliza es el de fase invasiva, ¿no? ¿Qué es la fase invasiva? Es un periodo de tiempo. Es aquel periodo de la infección durante el cual el agente infeccioso migra hasta alcanzar su hábitat. Desde el momento en donde el agente infeccioso entra en contacto con el hospedero hasta que alcanza su hábitat, el lugar definitivo, donde se desarrollará, a ese periodo se denomina fase invasiva, ¿no? Es importante recalcar que el término tropismo sirve tanto para establecer el contacto, o sea, para que un ser vivo encuentre a su hospedador en el medio ambiente, para que el ser vivo activamente, para que en el mecanismo de infección activa el ser vivo encuentre al hospedador, y a la vez sirve el término tropismo para describir la apetencia que tiene durante la migración.
Muy bien. Ahora, en la parte de lo que es desenvolvimiento, algunos términos que necesitamos utilizar es, primeramente, el término de parásito aberrante. ¿Qué es parásito aberrante? Es todo parásito que vive fuera de su hábitat normal, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo anterior, si tenemos un parásito que ingresa por mi piel y su objetivo es llegar al intestino, pero por alguna razón, sea por sistema inmune, por alguna alteración anatómica del hospedador, etc., el parásito no llega a su hábitat, que es el intestino, pero llega a otro lugar donde se desenvuelve, no necesariamente con éxito. A otro lugar, por ejemplo, el pulmón. Entonces se dice que el pulmón no es su hábitat normal. Y por ende, como el parásito se está desenvolviendo fuera de su hábitat normal, vive fuera de su hábitat normal, se dice que el parásito es aberrante, ¿no? Aquel parásito que vive fuera del hábitat normal se considera parásito aberrante. Muy bien. Ahora, ¿qué es fase de estado? Fase de estado es el periodo durante el cual el agente infeccioso se desenvuelve en su hábitat definitivo en el hospedero. Bien, desde el momento en el cual el parásito llega al hábitat definitivo, o sea, al hábitat del que no se moverá, se denomina fase de estado. Bien, este hábitat definitivo no necesariamente tiene que ser el hábitat normal del hospedador. Así que si digamos un parásito tiene que llegar al intestino, desde el momento en que llega al intestino empieza la fase de estado. Pero si este parásito que tiene que llegar al intestino llega al pulmón, dado que su hábitat, aunque no es el normal, será el pulmón, pero será definitivamente el pulmón y ya no se moverá, entonces el pulmón, desde el momento en el que llega al pulmón, empieza la fase de estado, ¿no? Y dura hasta que el ser vivo muera o hasta que sea eliminado de el hábitat en el que se encuentre. Muy bien, así que, repasando, ¿qué es agente infeccioso? Es aquel ser vivo que infecta a otro. Cuando un agente infeccioso es un parásito de tipo metazoario o protozoario, ahora especificando, no un virus, no una bacteria, no, sino un parásito metazoario o protozoario, se utiliza el término de infección parasitaria. Infección parasitaria es sinónimo de que un ser se está desenvolviendo en el interior de otro, ¿no? O va a llegar a desenvolverse, o sea, está en proceso de invasión. Entonces, sinónimo de qué? De parasitismo, ¿no? Por eso es un parásito, porque vive en parasitismo. Si no vive en parasitismo, por definición no es parásito. Entonces, estos dos van juntos. Si hay infección parasitaria, hay sí o sí parasitismo, ¿no? Y si hay parasitismo, por definición, existe una infección parasitaria. Ahora, recuerden que parasitismo, para que haya parasitismo, sí es indispensable que exista perjuicio del hospedador. Parasitismo es sinónimo de que hay perjuicio del hospedador. Hay beneficio de uno con espacio vital y alimento y hay perjuicio del hospedador. Eso es indispensable para que sea parasitismo. Entonces, lo que cabría preguntarse es cómo la infección del hospedador originará perjuicio en el hospedador. O sea, cómo el parasitismo origina la infección, ¿no? Eso lo veremos después, en otro video. Así que por el momento, gracias.